Ahí tenemos o sea, la presentación del tema. Este tema se relaciona mucho con una frase que yo leí de un libro que habla sobre esto, de la mentalidad de mendigo, desde otro enfoque, desde un enfoque de la vivencia cristiana, pero con un concepto que en algunos aspectos no compartía, pero sí el concepto final, el concepto de los pobres, pero no pobres que tienen que ver con la parte económica, sino pobres en la manera conceptual de verse a sí mismo, en la manera conceptual de enfocar la vida cristiana, el no crecimiento mental en el concepto de la identidad en Cristo y el seguir, a pesar de tener conceptos doctrinales teóricos resueltos en la mente o verbalizados en predicciones, no necesariamente significa que lo tengamos en la vivencia espiritual. Así que nos vamos a primero, en primer lugar, vamos a pasar a otro ratito, vamos a referirnos a la posibilidad, como dice el apóstol Pablo, de evaluar que nosotros tenemos que renovarnos, dice el texto de Romanos, mentalmente, y eso tiene que ver con un cambio de mentalidad también en lo conceptual, ¿no? Ahí dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Quiere decir que presenta dos aspectos. Hay un modelo mundo y hay un modelo de reino. El modelo del mundo tiene sus criterios, también lo tiene el reino de los cielos. Y lo que pienso va a determinar lo que siento y lo que pienso y siento va a llevarnos a las conductas. A veces nosotros evaluamos conductas y no evaluamos la raíz, que tiene que ver con una manera de pensar. Cuando hablamos de maneras de pensar nos referimos a rumiar como la vaca o meditar permanentemente en conceptos, en maneras de ver las cosas y muchas veces no hay una renovación, por eso Pablo dice que esto debe ser permanente. Entonces, en esa condición heredada que traemos desde la cuna por criterios de este sistema, que nuestros padres nos han transmitido, vivencias en el hogar, percepciones o interpretaciones que hemos tenido sobre situaciones que nos han pasado en la familia, aprendemos de nosotros mismos diferentes conceptos, imágenes que no necesariamente sean reales. Entonces esto, si no es resuelto con el Evangelio, si no es resuelto en una renovación de los criterios del reino, vamos a seguir siendo pastores que predican conceptos teóricos, pero que en realidad no están desarrollados en un proceso de pensamiento de renovación en criterios del reino, ¿no? Esto se nota, por ejemplo, en las maneras de hablar, hay en muchos de nosotros inseguridades, temores que controlan las acciones. Todos tenemos temores, pero en la mentalidad del mendigo son temores que controlan las acciones, las decisiones pastorales, impulsadas por el miedo, por ejemplo, líderes que dicen volvamos a Egipto cuando vieron gigantes, mentalidad de mendigo, no creían que podían con esos gigantes, no creían en la palabra, les costó entender la palabra y decían vamos para atrás, o inseguridades desarrolladas en amor por el poder o en el logro del poder como una realización plena, como tuvo Diótrefes en el Nuevo Testamento, que daba órdenes, controlaba, prohibía a gente entrar, echaba gente, todo producto de una mentalidad de mendigo, que se cree el Dios de la situación, o decisiones pastorales enraizadas en un pasado no resuelto, que afloran ante desafíos espirituales, como le pasó a Saúl con Goliat, como le pasó a Saúl con seguir la palabra de Dios o seguir lo que la gente pensaba. Entonces, el comportamiento es una representación de la autopercepción de nosotros. Si nosotros no nos comportamos como hijos del rey, nos estamos comportando como mendigos, se observa en la conclusión final de la manera de pensar, sentir y actuar. Entonces, una autopercepción de carencia es buscar tener seguridad en el ministerio, como dije recién, controlando la situación por ansiedad. Autopercepción de inseguridad se nota cuando uno se aferra al ministerio como
un ídolo, un valor. Si yo no tengo más la iglesia que tengo, no sirvo para nada, no soy importante o lo que sea. Autopercepción de mendigo es ver todo como grave, ver todo como imposible de lograr. Entonces empezamos a trastabillar allí en nuestra vida cuando no crecemos en este texto que dice Pablo, renovando nuestra vida en conceptos que deben estar cada vez más asimilados y esculpidos de conceptos del reino de los cielos. Sin duda no podemos controlar las acciones de los demás, las acciones de las personas, pero sí podemos controlar nuestra manera de pensar. No podemos, digamos, manejar lo que piensa el otro, pero podemos impedir que nuestra mente, la mente del líder, esté dominada por criterios de este sistema. Para eso tenemos que refrescar permanentemente estos conceptos y asimilar lo que dice el reino de los cielos para nosotros hoy. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos en la próxima, Tito, que dice, citando la palabra allí de Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que esa vida la tengan en abundancia. Entonces, yo hablo desde lo personal, yo quiero hablar no desde una actitud superadora, o uno que está superando cosas, no, estamos de igual a igual, con las mismas luchas, frustraciones, desánimos, todos estamos en el mismo barco, no hay ninguno que sabe más que otro, pero haciendo un análisis de mi propia vida, yo acepté a Jesucristo como se me predicó, como el único suficiente Salvador, pero durante mucho tiempo no transformé mi mentalidad de mendigo. Tampoco se me enseñó que debía transformar y crecer. Y cuando leía este texto, que tengan vida y vida en abundancia, no percibía la importancia de este propósito de Jesús al venir a la tierra. Es decir, circunstancias de mi pasado, de mi nacimiento, la crianza, las mentiras que empecé a asimilar en mi mente sobre mí mismo, el hogar disfuncional que tuve, todo eso fue un caldo de cultivo para que yo no lograra darme cuenta, percibir, ser consciente de esta situación. Entonces, se notaba predicando, la palabra que predico a los 18 años, predicaba de la vida abundante, decía que había vida abundante, pero interiormente yo no estaba teniendo un desarrollo mental de lo que significaba eso para mi propia vida en forma individual para luego la congregación, ¿no? Entonces también lo mismo decía, superficialmente que Dios me amaba, pero interiormente no me veía como un hijo amado, en el pleno sentido de la palabra, ¿no? Cuando una persona, en ese caso como yo, estaba entrenada a sentirme insignificante, mendigo, empecé a utilizar técnicas de la predicación para que la gente se movilizara en objetivos que yo quería para esa gente. Y no usaba la legitimidad de una motivación sana de un hijo de Dios, sino un pastor que trataba de movilizar a la gente por mi propia inseguridad, ¿no? Entonces, si vamos a la parte económica, que es un agujero negro en las iglesias, cuando hablamos de economía, generalmente no hay criterios del reino, hay criterios de un sistema. Por ejemplo, ¿alguna vez, pastor, hermano, usted se escuchó a sí mismo hablando de los presupuestos en la congregación? En los debates para resolver situaciones, ¿se manejan criterios del reino o se manejan criterios de empresas o criterios racionales heredados de un sistema que nos lleva, y esto es para hablar en otra oportunidad, se tendría que hablar alguna vez, nos lleva a hacer presupuestos basados en lógicas y en posibilidades de que tenemos la congregación y utilizamos nuestro ministerio en función de ese presupuesto que hicimos y no en los resultados o en el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿alguna vez nos escuchamos la mentalidad de mendigo cuando hablamos de dinero? Hablamos de un Dios todopoderoso que es el dueño de todo el oro y la plata, pero cuando hay que definir en el dar, cuando hay que otorgar recursos en este espacio para la obra misionera que no me beneficia personalmente a mí como pastor, para mi figuración, para mi imagen, para mi crecimiento de importancia, no tengo un criterio del reino y empiezo a analizarme de manera egoísta para mis necesidades del ministerio. A veces se gasta muchísimo dinero en hermosar un templo o una plataforma como lugar ideal y no se utiliza recursos para otorgar
para el reino de los cielos, para que se predique el evangelio en toda la tierra. Sí se levanta la mano, oremos por los misioneros, sí se dice ofrendemos, pero los criterios del reino desaparecen y aparece el mendigo escondido, asustado, detrás de esa visión sobre la gran comisión, ¿no? Entonces, podemos llegar a predicar y tener un ministerio sin conciencia de la provisión de Dios y de los recursos de Dios para nuestra vida. Cuando yo no creo en la suficiencia de Dios para mí mismo, la creo solo para la salvación y tengo asegurada la salvación, pero no para la vida cotidiana, empiezo a caer y a tropezar en esto de ser mendigo, ¿no? Entonces, yo diría estas frases cortitas para poder identificar. Dime lo que das y te diré lo que crees. Dime lo que dan en tu congregación y te diré la mentalidad que tienen. Dime a dónde va el dinero y te diré si tu creencia en la abundancia de Dios está esculpida en tu corazón. Ahí está la cosa. Ahí está la verdad es la milanesa, como se dice en Argentina, ¿no? Entonces ese pánico del mendigo imaginario de que si yo doy para algo que no me beneficia, no voy a tener los recursos para las cosas que sí yo quiero, es la mentalidad que tenemos que destruir en nuestros ministerios. El mendigo puede pensar que otro puede ser perdonado, pero él no puede asimilar ese perdón. Otros pueden vivir en un gozo de una vida espiritual, pero yo no lo puedo hacer. Otros se sienten amados, pero yo no. Y entonces ese mendigo no se ve como hijo pleno del reino y empieza a generar sus propias valoraciones. Yo soy importante como pastor por lo que tengo. Si tengo una iglesia así, soy importante por lo que logré, por lo que obtengo. Y ahí aparece la gran crisis del mendigo. Entonces, en estos meses yo estuve ahí predicando sobre Juan 15, varios versículos. Yo creo que es troncal este pasaje, lo que estamos viendo. Y es muy aclara demasiado los conceptos que estamos analizando. Cuando dice que una rama, por ejemplo Juan 15 dice, una rama no puede dar fruto por sí misma, separada de la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si están separados de mí. Entonces, la valoración no depende de mi rendimiento, sino de mi lugar en Cristo. Y ahí está la otra, Tito, dice... Así como el Padre me ha amado, dice Jesús, así yo también os he amado. Permaneced en mi amor. Este es el desafío para salir de la mentalidad. Es decir, Jesús es el hogar donde yo debo permanecer mentalmente. Jesús lo hizo, el Padre amó a Jesús y Jesús permaneció en ese amor, por eso dio a todo lo que dio en el ministerio. Y nos dice, de la misma manera, ustedes son amados como el Padre me amó a mí, y ustedes deben manejarse en ese amor, o sea, permanecer mentalmente reflexionando en ese amor. San Pablo lo entendió cuando dijo que Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él, echarán raíces profundas en el amor de Dios, y eso lo va a mantener. Y los va a mantener fuertes, dice Efesios 3:17. Dice Judas, consérvense en el amor de Dios. Es decir, yo soy hijo de Dios, pero mi identidad, mi permanencia, mi lugar para tener fuerza y para tener una mentalidad renovada es entender que Cristo me ama y debo permanecer en ese absoluto amor para mi vida. San Pablo decía en Efesios 3:19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Por eso hay que renovarse día a día sobre esto. Entonces, cuando comprendan, dice, entonces serán completos con toda la plenitud de vida. Ya no serán más mendigos conceptuales y hablarán de otra manera, ministrarán de otra manera, darán de otra manera. Esto debemos internalizarlo, hermanos, en un proceso de permanencia en el amor, con una reflexión permanente, creerla, hablarla, orarla, destruir esa mentalidad de carencia que no tiene nada que ver con una cuenta de banco, porque hay ricos que son mendigos, conceptuales también, no tienen vida abundante, pero tienen, a pesar de su cuenta abultada. Estamos hablando de la vida abundante real de Cristo,
que se habla de un permanecer en esa vid para que esa rama que soy yo y sos vos podamos dar el fruto que Dios quiere que demos. No hacer las cosas por el esfuerzo nuestro, dice, por permanecer en la vid. Es decir, yo no voy a ser santo por permanecer por mi esfuerzo, sino por permanecer. Yo no voy a autosalvarme, yo me salvo por Cristo. Yo no voy a luchar para dar fruto espiritual, yo debo permanecer en ese Cristo que me ama y ese amor lo debo meter, grabar en mi vida cotidiana. Entonces, ¿cómo puedo, algunos pasos para dar en el tiempo que tenemos, cómo podemos llegar a esa fe que permanece en el amor de Dios para pensar de una manera diferente y no ser mendigos en nuestra vida? Lo primero que quiero decir es, tenemos que quitar los ojos y el pensamiento de las cosas que vemos y que escuchamos de este sistema. Por ejemplo, las grandes empresas nos hablan de progresar por tener números que tienen que ver con ventas, con gente, con seguidores, con redes y todo lo demás, pero no necesariamente es la búsqueda pastoral que nosotros debemos tener. Hablando de la misión, están muchos pastores interesados en el progreso de su propia quinta y no en el reino que tiene que ver con el concepto mundial, que es hacer discípulos no en mi espacio, sino en todas las naciones. Entonces, cuando vemos en este concepto de quitar los ojos y el razonamiento del sistema, eso es lo que quiso hacer Jesús en su discipulado con los apóstoles. En Juan 6, cuando habla de la multiplicación de los panes, muestra a Jesús que había personas que lo estaban siguiendo por razones equivocadas, y dice el Evangelio de Juan que la gran multitud lo seguía porque veía señales que hacían los enfermos, y Jesús mismo dijo también, les aseguro que ustedes me están buscando porque comen él hasta llenarse y no porque hayan entendido la razón detrás de las señales. Entonces, muestra a Jesús y le habla a los apóstoles para que no tengan esa mentalidad de mendigo cuando dialoga especialmente con Felipe, y le muestra que las necesidades grandes son desafíos para el ministerio, aunque visiblemente, mentalmente creamos que no podemos con esos desafíos. Porque cuando Jesús alzó los ojos, dice el Evangelio de Juan, y vio a la multitud hambrienta, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para alimentar a estos? Otra traducción dice, ¿dónde vamos a comprar suficiente pan para toda esa multitud? Y esperó la respuesta de Felipe. Y ahí aparece la mentalidad de mendigo, la mentalidad empresarial, la mentalidad de hacer mi presupuesto, si llegamos, lo hacemos, si no, no lo hacemos. Mirá, y ahí empezó a decir, bueno, empezó a hacer cálculos Felipe sobre lo que podrían llegar a lograr, y dice el Evangelio que Jesús lo dijo para ponerlo a prueba. En otras palabras, estaba diciéndole Jesús, te estoy enseñando a cambiar tu cabeza. No tenés que pensar en función de lo que tenés. No tenés que comparar la necesidad que te rodea, si vas a abordarla con tus recursos o no. Tenés que probar a Dios, probadme en esto, y vas a experimentar que lo sobrenatural también está, no en sanidad de enfermos y todo eso, sino multiplicación de panes, de dinero, de recursos, y un montón de cosas. Felipe dijo, tenemos que trabajar durante un mes para poder comprar un poquito para cada uno. Ya hizo todo el cálculo del presupuesto. Pero el Señor le estaba enseñando a confiar en la provisión del Padre para quebrar la lógica humana que tenemos, que reduce a Dios con la mentalidad de mendigos, de sudamericanos, de personas escasas, de personas que no podemos lograr lo que pasa en Estados Unidos, y miramos por YouTube los grandes cultos con las luces y demás en Estados Unidos y decimos alguna vez, ojalá tuviera eso, como si tener eso es llegar a la cima del éxito pastoral. La mentalidad del hijo es creer que Jesús da recursos en el contexto que yo estoy y no anularme por la necesidad. Andrés dio un pasito más y dijo, bueno, acá tenemos estos panes de pobres, panes de cebada, estos 5 panes, estos 2 peces, pero no es suficiente para tanta gente. Entonces, hermano, ¿alguna vez se escuchó las reuniones de consejo, como no sé qué nombre tiene cada lugar, donde están analizando cuánto dar para la obra? ¿Alguna vez escuchó los conceptos que se vierten en esas mesas?
las maneras de enfocar los problemas que observamos en esas mesas de decisión, los cálculos, y no critico, no conozco los contextos, estoy diciendo lo que uno vivió y vio, los cálculos humanos sobre las situaciones que tenemos que enfrentar, las necesidades que escuchamos del mundo, y qué hacemos con eso, o es un momento de emoción en una reunión, un informe, o un misionero que no visitó y todo sigue, porque en la mesa chica los cálculos no dan, entonces nosotros nos quedamos ahí y vamos a pensar en nosotros y apenas podemos con nosotros. Yo el otro día compartía, me pidió Tito también que hablara de la congregación donde estoy apoyando, es una iglesia mediana, no es grande, pero tienen una visión misionera que yo no las instalé, o sea, no es orgullo mío, yo no instalé esa visión, tampoco el pastor anterior, de alguna manera está instalada y tienen metas altas para dar para las misiones. Ya entregamos la misión, la ofrenda anual que hicimos, que la dimos por supuesto a este ministerio, pero ahora empezaron ayer y el hermano que está al frente de este trabajo manda reportes y me está diciendo gracias a un hermano que se apareció por mi casa en la pandemia y me dio 10.000 pesos y hoy leí que otro dio 2.000 y otro 10. Yo estoy así leyendo eso, hay una misionera que estamos apoyando casi 100%, y yo digo, ¿cómo hace esta gente? ¿No? Yo estoy ahí, y digo, esto es alimentar con 5 panes y 2 peces a las necesidades. Entonces, quita la cabeza y los ojos desde los conceptos de este sistema. La segunda cosa es pasar tiempo en intimidad con Jesús. Y la intimidad es clave. Yo el otro día estaba hablando con un hermano que le planteaba esto de la intimidad y esto que íbamos a hablar en esta oportunidad. Me dijo, sí, hay muchos pastores que pelaron rodillas, pero todavía siguen pensando con una mentalidad antigua, sin desarrollo, sin crecimiento. Y me dio que pensar, el Señor trabaja en nosotros todo el tiempo para que nuestra cabeza se adapte a sus criterios. Le pasó a Moisés cuando él estaba deprimido allá en el desierto, aislado, en la pandemia, que lo habían echado de Egipto, y se le aparece en la zarza, prendida a fuego, y le dice, yo soy el que soy, yo soy el mismo que vos creías antes y que te enseñó tu mamá, yo soy el mismo, estuve con vos y te estaba preparando. Entonces, los yo soy anulan, cortan con todo tipo de razonamiento, y eso yo soy se descubre en la intimidad. Cuando dice yo soy el Salvador, yo soy el pan de vida, es decir, tenés el alimento para satisfacer todas las necesidades de tu vida, yo soy la luz del mundo, vas a tener claridad para avanzar en el ministerio, quédate tranquilo, no vas a vivir en oscuridad, vas a tener luz, yo soy la puerta de las ovejas, el que genera el acceso al redil, no sos vos, pastor, yo soy el buen pastor, el que conduzco, el que provee, el que va adelante, el que va atrás, yo soy el mediador entre Dios y los hombres, estoy intercediendo, yo soy la esperanza, porque es la resurrección y la vida, la esperanza de eternidad. Hoy, antes de empezar la reunión, despedimos a una chica de 38 años que falleció de COVID, 38 años. Yo soy la resurrección, yo soy tu maestro, la autoridad no es tuya, la autoridad es dada por mí y por la intimidad, yo soy el camino, no. El micrófono, micrófono. El micrófono, Luis. Ah, ¿se cortó? Ahí, seguí nomás. Micrófono, ¿no? Ahí está. ¿Dónde? No sé lo que. Bueno, yo soy el camino, yo soy la vida. Tenemos esta vida abundante, yo soy el rey de reyes, ¿no? Entonces, esta abundancia tiene que ver con ese yo soy. Con ese yo soy. Entonces, no, los mendigos, como yo todo el tiempo va y viene esta mentalidad en mi cabeza, los mendigos hablan de lo que le falta. Me falta un líder para esta área y nos ponemos ansiosos. Me falta un hermano que pueda ayudarme en esto. Me falta, siempre hablamos de lo que nos falta. Y el mendigo habla así. Nosotros tenemos que dejar de pensar en los criterios de este sistema que pone énfasis en las propias fuerzas, en los propios recursos, en la propia lógica, en los propios presupuestos, y tenemos que empezar a dejar de victimizarnos
de si tuviera aquella denominación, que bueno, me iría mejor, si tuviera aquella iglesia, si pudiera tener a un hermano como da ofrenda en tal lugar. Todas esas faltas son faltas de intimidad con el yo soy. La otra, Tito, ahí estamos hablando no solo de permanecer en el amor, sino en esto de la intimidad tenemos que asimilar que nuestro Dios es un Dios de misericordia, rico en amor inagotable. Él es suficiente para todo. Y ahí cito dos autores reformados. Calvino decía que hay recursos en Cristo con los cuales podemos ser llenados para que nada nos falte. Y Wesley decía, el Señor es todo lo que necesito y en Él encuentro más de lo que necesito. Y San Pablo decía, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, teniendo siempre, no algunas veces, en todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Y acá de que está hablando de las ofrendas, abunden en toda buena obra. Si damos para la obra misionera, nos va a faltar, y si no vamos a poder comprar aquello, no vamos a poder comprar lo otro. Abunden en toda cosa. Poné las prioridades del reino en primer lugar y lo demás va a abundar de una manera sobrenatural. Por eso dice, gracia sobre gracia. El Señor da regalos, favores, gracia sobre gracia, como un océano que viene una ola y viene otra. Es decir, no se termina nunca la gracia de Dios. Siempre hay una ola que viene y aparece otra atrás. Y dice Santiago, da mayor gracia. Y como dije, leí recién, poderoso Dios para que abunde en vosotros toda gracia. Es decir, no hables como mendigo, yo necesito, a mí me falta. El Señor te está diciendo, te va a abundar la gracia. Entonces empezá a pensar, primero no ver y no creer y no entrar en la cabeza con el sistema. Y segundo, en la intimidad. En el yo soy vas a encontrar los recursos, porque Moisés al ver la fuerza no quería ir porque no veía los recursos en Dios, sino veía sus faltas. No me sale hablar, no me sale hacer esto, no me sale lo otro. Y ahí empezó el cambio en su cabeza, hasta que Dios le empezó a dar todo lo que necesitaba para el ministerio que tenía. No son los recursos los que te deben preocupar, es la visión, la de que debes tener claro, porque la visión trae recursos. Dice de la otra placa, dice, pido al Padre que puedan conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Entonces, hermanos, tenemos abundancia. No tiene nada que ver con la teología de la prosperidad, no tiene nada que ver con lo que dicen estos materiales para engordar la avaricia del ser humano. Estamos hablando de la abundancia en Cristo, de recursos en todas las áreas, emocionales, económicos, espirituales, gente, todo eso dice que va a abundar en Cristo. Cristo, todo lo que necesitamos. Él es nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestra paz. Él es el que nos da todas las cosas y suficientes para que podamos enfrentar todos los desafíos del ministerio. ¿Qué me puede faltar? Nada. Entonces Jesús es todo para nosotros. San Pablo decía, somos vasos de barro, pero hay un tesoro. Vosotros están en mí y yo en vosotros, dice Jesús. Antes, cuando empezamos a poner el énfasis en nuestros logros, en nuestras riquezas, en nuestros planes, en nuestros recursos, como la iglesia de la Odisea, el Señor los vio como desventurados, pobres, ciegos y desnudos. Pero cuando encuentran en Cristo, en esa intimidad, la identidad de hijos, la vida del pastor le da significado de plenitud, porque el pastor no consiste el pastorado en obtener cosas para el éxito o la gloria personal, sino aprender a permanecer en Cristo en intimidad para tener los recursos que necesitamos para todos los desafíos. San Pablo creía
y se veía en un equilibrio conceptual cuando dijo, soy el menos digno de los apóstoles, pero el Señor me concedió, a pesar de que era menos digno, el privilegio de contarles a los gentiles de los tesoros inagotables en Dios. Observen el perpetuo recuerdo que tenía, soy el menos digno, mi pasado, mi persecución, mi circunstancia anterior, pero eso, a pesar de que yo tengo claro el recuerdo de dónde me sacó el Señor, y eso es perpetuo, ese recuerdo para valorar la gracia, también tengo que decirles a ustedes, el Señor me llamó, dice, en esta intimidad, para anunciar los tesoros inagotables o las riquezas inescrutables, dice la Reina Valera, es decir, abundancia. Yo tengo que predicar de la llenura y la abundancia inagotable en Cristo. Ese es el llamado. Entonces yo cuando predico el Evangelio, estoy predicando un Evangelio que apunta al propósito de Jesús. Primero, quitar los ojos y la mente del sistema mundo que nos quiere seducir con sus cosas. Segundo, una relación de intimidad, asimilando el gran yo soy. Y tercero, pasamos a la otra, tener en claro, como lo repetí, tener todos recursos resueltos en Cristo. Texto mencionado en todos los funerales, Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. O nada me faltará, o nada me falta en el presente. Y yo hago esta pregunta, ¿en serio, Luis? ¿Nada te falta? ¿En serio? O sea, ¿lo crees? ¿En serio? Porque a veces, Luis, hablas como que te faltara mi presencia, mi comprensión, mis recursos. Yo te estoy diciendo de entrada, te estoy diciendo, como lo entendió David, tenés todos los recursos. Entonces vos tenés que hablar como la palabra, no como te parece a vos. No por lo que vos estás viendo en los problemas que tenés delante. El Señor es tu pastor, nada te falta, nada te faltará. Créelo, dice el Señor. Entonces la mentalidad debe adecuarse a este texto. La mentalidad de mendigo debe ser aniquilada de una buena vez en una renovación con la mentalidad de los conceptos del reino, y debemos desechar y entender y ser conscientes que lo que percibimos en nuestra casa no es verdad absoluta, lo que nos pasó, lo que nos hicieron, lo que no me dieron, lo que hizo un colega o me hizo un colega, lo que interpreté de lo que me dijeron otras personas, lo que experimenté, lo que me dio o no me dio la denominación, la organización que pertenezco, no son los elementos gravitantes para mi ministerio pastoral, sino la promesa del Señor de que hay alimento y recursos porque Él es el pastor que se ocupa de mi vida. Pase lo que pase, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Leíamos recién el dicho de Calvino, hay recursos en Cristo con los cuales podemos ser llenados para que nada nos falte. Y vos le decía, Cristo eres todo lo que deseo, en ti encuentro más de lo que necesito. Por eso dice la palabra, cuida tu mente. Y el cuidar la mente es el trabajo del pastor. Permanentemente evaluar lo que pasa por esa mente y lo que está allí rumiando en todos sus conceptos. El mendigo sigue pensando en lo pobre que es, sigue pensando desde la escasez, sigue pensando que se va a acabar, sigue afanándose por las cosas que le falta, sigue angustiando a la gente y al rebaño, quejándose del frente porque no le van las cosas como tendrían que irle, y sigue viviendo eso como normal, pero hay que desaprender esas ideas para incorporar las ideas del reino de los cielos. Hay que desechar la manera de pensar de Felipe, calculadora en mano, y desechar el medio pasito de Andrés con el pero, Dios, ¿qué es esto para tantos? Los mendigos debemos dejarlos de razonar en nuestra mente. No te veas como limitado, no te compares con el éxito de otros pastores y viéndote inferior, que uno logra lo mismo. No te veas como que la bendición a vos nunca te va a llegar.
no veas con pensamientos de competencia, no creas que lo que vos hacés, si es más que otros, si estás mejor posicionado o no. Todos esos son conceptos de este sistema. Ni los celos, ni el pozo de la envidia, ni el pozo de la comparación, ni el pozo de la mentalidad de gerencial de este tiempo es los pozos que yo debo caer y usted, hermano o hermana, debe caer en su manera de pensar. Comience a verse, está invitado a verse en los pensamientos de Cristo, que no se condena por el pasado o por los fracasos cometidos, que no se avergüenza por los errores repetidos en el ministerio, que no se siente una víctima impotente de las circunstancias y las faltas externas, sino que se da cuenta y lo interioriza, que Dios lo ama y es más que vencedor en Cristo Jesús. Nada nos va a faltar, nada nos va a faltar y nada nos va a separar de esa situación. El miedo no debe abrazar nuestra mente. Lo que la gente piensa no debe ser nuestra preocupación. Debemos estar disfrutando a Cristo en este tiempo. No mendigar amor, no mendigar fidelidad, no mendigar adhesiones, sino vivir parados en estos recursos en Cristo y renovar nuestra mente. Y la última, cerramos con esta, para respetar el tiempo. Esto es lo que quiero que nos llevemos a nuestra mente. Eres hijo y no mendigo. Para el mendigo, casi todo lo que hace en la vida tiene como objetivo probar su valor. Hay pastores que quieren probar su valor en la vida, en el ministerio. Hay pastores que están adorando el ministerio. Hay pastores que están agarrados por tenazas en el ministerio. Y lo digo con respeto a nuestro minuto. Yo conozco pastores que han caído en el pozo del mendigo, que lo único que quieren en la vida es cazar, enterrar y ocupar un lugar para sentirse importantes porque no saben otra cosa que hacer o no perder un sueldo. El mendigo casi todo lo que hace es para demostrar su valor. El hijo disfruta la paternidad en Cristo, por eso es rico en frutos que evidencian esa relación. Entonces, pensá más en lo que sos en Cristo y en lo que Cristo piensa de vos, y menos en intentar lograr significado en el ministerio. Ya sos significativo en Cristo Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Les saludo en este momento desde Valledupar, Colombia. Para mí es un enorme y hermoso privilegio reencontrarme con caras conocidas, para presentarles por un momento lo que Dios nos está permitiendo hacer cuando logramos juntos deshacernos un poco de la mentalidad de mendigos, como lo explicaba nuestro pastor. Para todos los que son nuevos en esta noche, quiero presentarles En Misión a Pueblos No Alcanzados. Y para los que ya somos parte, nos va a ser muy bueno, un ejercicio excelente, ver datos actualizados de lo que Dios nos está permitiendo hacer como movimiento en misión. Bueno, definitivamente yo siempre que presento En Misión en una mentoría o a un grupo de pastores de algún país que se quiere unir a nuestro equipo, les digo que sería imposible hablar de En Misión sin hablar de nuestro precursor, nuestro pastor y hermano Andrés Robert, quien a sus más de 90 años, todavía allí desde el Centro de Formación Misionera del Tigre en Buenos Aires, Argentina, continúa su movilización misionera iniciada por hace más de 50 años atrás, por medio de mensajes, conferencias misioneras, sus 2 libros, Conciencia Misionera 1 y Conciencia Misionera 2, además de una vida de intercesión diaria por más de 50 años por los pueblos no alcanzados, le convierten hoy no solamente en el padre de Tito Robert, en el padre de la familia Robert, comprometida totalmente en este proceso, sino en uno de los pioneros más importantes en Sudamérica en cuanto a la movilización y la conciencia misionera para la iglesia hacia las etnias no alcanzadas. Hoy también nos acompaña Tito Robert, fundador del Ministerio Crecer en el año 99,
yo conocí, no a Tito Robert, pero sí los materiales de Tito Robert en el año 2003, mientras pastoreaba la primera iglesia plantada como misionero en Barquisimeto, Venezuela. También luego en el año 2012 participó para ser fundador del Centro de Formación Misionera en Tigre, Buenos Aires. Y como les decía, ya lleva más de 20 años ayudando a pastores, líderes, iglesias y denominaciones que desean ver crecer sus ministerios, plantar iglesias, desarrollar misiones, capacitar y enviar misioneros. El movimiento En Misión nace junto con un grupo de pastores en 2017. 2017 a 2021 estamos hablando de 4 años de haber iniciado como movimiento. Y eso es lo que les quiero presentar en esta noche, lo que estamos logrando como movimiento. Obviamente está un lugar, el CFM, Centro de Formación Misionera, allí sobre el río Tigre, en Buenos Aires, Argentina, a unos 30 minutos de Buenos Aires. Allí podemos ver las instalaciones en donde han pasado aproximadamente 70 candidatos formados como misioneros a etnias no alcanzadas, realizando allí una tarea de experiencia de vida comunitaria, plantación de una iglesia en la vida real en ese periodo de 2 años de entrenamiento. Además, el entrenamiento en más de 40 materias transculturales, enseñadas todas por misioneros de campo, no por personas que están enseñando desde un escritorio, sino por personas como nuestros actuales directores allí. El Centro de Formación Misionera sirve a candidatos, iglesias, denominaciones, entidades misioneras y agencias de recepción y envío, capacitando a todos los que tienen el llamado a la obra misionera y desean hacerlo con compromiso, seriedad y excelencia. A veces me preguntan cuando estamos entrenando a los plantadores de iglesias si les podemos dar la cobertura de nuestra denominación. En Misión en realidad no es una denominación, no es una agencia misionera y ni siquiera un ministerio como tal. Entonces, ¿qué es En Misión? En Misión es un movimiento a pueblos no alcanzados. Somos un ministerio de características interdenominacionales, internacionales e interdisciplinarios. Cada uno estamos en diferentes países realizando las tareas que Dios nos ha encomendado en nuestra propia comunidad, en nuestra propia región, nuestro propio país, dentro de nuestras propias organizaciones y nuestro lema nos une el perdido. ¿Qué es entonces En Misión? Es una fuerza integrada por cristianos, pastores, líderes, iglesias, ministerios, empresas y denominaciones que estamos unidos y enfocados en la misión a los pueblos no alcanzados con el propósito de terminar la tarea, de predicar el evangelio a todas las etnias y ser testigos hasta lo último de la tierra. Para concluir entonces, ¿qué es En Misión? Es un movimiento, desarrollo y propagación de una idea. ¿Cuál es la idea? Una iniciativa para terminar la tarea de llevar el evangelio a los pueblos no alcanzados. Hoy casi 4.000 millones de personas que no han escuchado por primera vez el evangelio. La visión para la década 2020-2030 es apoyar a 1.000 obreros de largo plazo en pueblos no alcanzados. Y esto es interesante porque a medida que usted nos va conociendo, va a comprender a lo que llamamos un obrero de largo plazo. Nuestros proyectos a misiones o a misioneros con visión a etnias no alcanzadas no son paseos de 20 días, no es a repartir comida, no es a ir a tomarse fotos al lado de alguna etnia que no conoce el evangelio, no. Los candidatos que luego terminan yendo allí son obreros que van con proyectos de vida de 5 a 20 años. La visión nuestra es una visión amplia para las próximas 3 décadas. Si el Señor viene antes, ojalá nos encuentre haciendo la tarea encomendada. Pero si no llega,
hemos querido estar ocupados en estos próximos 30 años para colocar 100 obreros por año, 1.000 obreros por década y 3.000 obreros apoyados en etnias no alcanzadas desde en misión hasta el 2050. Como les decía, somos un ministerio interdenominacional y esto lo podemos comprobar desde la mesa de trabajo. Tanto colaboradores como facilitadores pertenecemos a diferentes denominaciones. También desarrollamos tareas diferentes y también estamos desde diferentes países. Por ejemplo, el pastor Alberto Fernández y su esposa Ana, que por 35 años han pastoreado la iglesia El Talar en Argentina, han estado apoyando o están apoyando obreros en 5 continentes. Con ellos, el pastor Tito Robert inicia lo que es el movimiento en misión hace 4 años, que era apenas un sueño. El pastor Elvis García de Guatemala, 23 años en los Estados Unidos, miembro de la Iglesia Bautista del Sur, es el primer coordinador hispano en plantación de iglesias hispanas en todo el territorio de Estados Unidos. Él además es uno de los facilitadores de los programas de mentoría de misión que iniciamos hace un par de meses atrás. Está al frente de 67 iglesias y está con un proyecto de movilizar plantadores de iglesias y pastores desde Centro a Norteamérica para continuar el trabajo de plantación. Sin embargo, hace parte de esta mesa de trabajo en misión, como el pastor también Martín Cirinela de la Iglesia Alianza Misionera, director también en Sudamérica de misiones, apoyan misioneros en 3 continentes. Nuestro hermano Ezequiel Guzmán, allí en la ciudad de Salta, que se está convirtiendo en alguien entrenado por el pastor Tito Robert para que sea la generación de relevo, el que está allí para tomar el testigo, para continuar la carrera en caso de que suceda cualquier cosa inesperada. La pastora Nancy Clapp, coordinadora general de la plataforma humanitaria Fundación Anahuín, que está trabajando allí en la ciudad de Salta con aproximadamente unas 200 madres solteras y con esos chicos, hijos de hogares disfuncionales, apoyando en todo el tema de la nutrición, la psicología, la educación, el deporte, y a través de este medio estamos llevando el evangelio allí en la Fundación Anahuín. Está nuestro hermano Aldo también, que se encuentra allí en el anonimato. Él está en Chipre y es quien acompaña los equipos que entran a los países árabes de iglesia perseguida. Por eso lo tenemos allí en el anonimato. La licenciada Ladies Contreras, ingeniera de sistemas, es la encargada de la plataforma educativa para brindar soporte técnico, ayudarnos en todo el tema de subir las materias y todo lo demás. Hace parte también de la mesa de trabajo y nos ayuda en la parte de movilización también misionera. Y aquí su servidor, Carlos López, el más pequeño de todos ellos, por la gracia de Dios, dirigiendo el plan de plantación de iglesias y el entrenamiento de líderes MOPIs o mentores internacionales de plantadores de iglesias. Tenemos 5 áreas misioneras cubriendo en este momento: el área de la intercesión, la movilización, la capacitación, el envío, pero también el cuidado integral. Cuando hablamos de intercesión, vamos a poder ver que un pequeño grupo de 3 o 4 personas comenzaron a orar durante todos los días con una reunión Zoom los días jueves 5 de la mañana hora Colombia, por las fichas técnicas de aquellas etnias que no tienen obreros, que no tienen Biblias, que no tienen cristianos, que no tienen iglesias, y eso ha venido creciendo como lo vamos a ver ahora. También más de 200 movilizadores han sido entrenados a través de nuestros materiales y están allí movilizando iglesias independientes, confraternidades y denominaciones, despertando conciencia misionera y permitiendo el descubrir y entrenar, inspirar y enviar. Todo eso es parte de lo que inspira la movilización.
También estamos comprometidos con el área de la capacitación, tanto presencial allí en el Centro de Formación en el Tigre, en Buenos Aires, como también en la capacitación virtual ahora por el tiempo del COVID. Estamos también no solamente entrenando, sino coordinando con conexiones internacionales de hace más de 20 años, el envío de aquellos que son entrenados y que tienen un proyecto serio y que están comprometidos a ir como obreros de largo plazo a etnias no alcanzadas. Y por la misericordia de Dios, ahora estamos trabajando en la quinta área, que es el Centro de Cuidado Integral al Obrero, que cuenta con un grupo de apoyo, psicólogos y médicos, con 24 horas de atención abierta, con sus líneas telefónicas para brindar apoyo. Los intercesores que nacieron como un pequeñísimo grupo, hoy son 56, desde 12 países: Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador, México, Estados Unidos, República Dominicana, Guinea-Bissau, España, Costa Rica, Bolivia, Honduras. Allí está nuestra hermana Leidis Contreras recibiendo cartas de misioneros, recibiendo peticiones de oración de misioneros desde la India, desde el Congo, desde Guinea-Bissau, desde países árabes, desde Amazonas, suramericano, y diariamente se está levantando ese clamor, pero los días jueves también hay un grupo de unas 10 personas que nos reunimos para orar por aquellas fichas. Por país. En este momento creo que vamos en Perú. También la hermana Leidis Contreras está brindando soporte técnico en la plataforma educativa. En Misión cuenta con una plataforma educativa donde tiene más de 50 materias en ministerio práctico. No solamente tiene una plataforma educativa, sino que también esta plataforma educativa fue llevada a convertirse en una app, lo que permite ser descargada en cualquier teléfono inteligente de cualquier lugar del mundo y nos permite registrar cuántas veces de manera gratuita el cuerpo de Cristo, pastores, líderes y cristianos, están descargando diferente tipo de manuales o materias para poder apoyar el trabajo dentro de sus iglesias. Toda esta plataforma educativa hasta ahora, por la gracia de Dios, se mantiene gratuita. Y bueno, esta parte era la más emocionante para mí, presentarle a los pastores que nos vienen acompañando hace 10 meses en el plan Crecer en Misión, que comenzamos paso a paso, en donde estamos llevando la secuencia del plan anual para hacer crecer iglesias, del plan de plantación de iglesias, haciendo un desafío bimestral y también desafiando, como en esta noche, a ser parte de la movilización misionera y de ser miembros de misión. Contamos hoy por hoy con 851 personas representando 12 equipos de trabajo. El primer equipo, la mesa de trabajo de misión con 10 personas, 270 miembros están orando mensualmente y diariamente, ofrendando mensualmente y colaborando para poder apoyar los obreros en etnias no alcanzadas. También hoy por hoy contamos con un equipo de 25 pastores haciendo parte del equipo mundial, como nombraba hace un momento, al pastor Crespín, al pastor Alejandro Cantoral, al pastor Hugo Quiroz en Suiza, al pastor Antonio allí en Los Ángeles, California, al pastor Elvis también en Estados Unidos. Así tenemos 25 pastores que hacen parte del equipo mundial de misión, 56 intercesores de 12 países, 20 miembros que nos ayudan con la difusión y con el tema de la obra misionera, nos ayudan de forma voluntaria a estar difundiendo por las redes sociales los links de nuestras reuniones, de nuestras capacitaciones, de nuestra plataforma educativa para que el cuerpo de Cristo pueda usar estas herramientas. Bueno, les decía, más de 200 movilizadores, exactamente tenemos 242 movilizadores entrenados a través de la plataforma educativa de misión que están realizando el trabajo dentro de sus iglesias locales, confraternidades, denominaciones, ciudades y países. También tenemos un equipo de 10 personas que trabaja con la Guía Mundial de Oración.
Esta guía mundial de oración es descargada más de 700 veces por mes y contiene la ficha de esas señas no alcanzadas para que se pueda orar puntualmente. 10 personas encargadas de la parte de capacitación y envío en el Centro de Formación Misionera, allí en el Tigre, Buenos Aires, Argentina. 10 personas que apoyan el Centro de Atención y Cuidado al Obrero. También 5 facilitadores de mentoría. Éramos 4. Estoy en Colombia haciendo una ardua tarea para encontrar nuevos mentores. Está nuestro pastor Mauricio Villabona de Bogotá, que se ha registrado como un nuevo facilitador para hacer la mentoría de plan anual y de plan de plantación de iglesias. Más adelante les hablaremos de esto y cómo queremos extenderlo a cada uno de los países como Honduras, México, Estados Unidos, también en Europa. Por ahora somos 5. También tenemos 76 personas que nos están ayudando en la parte de los recursos para la obra misionera. Son materiales que pueden ser ofrecidos a precios muy económicos en la web, y cuando nuestros hermanos pueden vender algún material, el 50% entra inmediatamente en misión para ayudar a apoyar a los obreros en las señas no alcanzadas. Además, por un milagro precioso de Dios, comenzamos el 3 de abril del 2020 con el plan de plantación de iglesias, y hoy por hoy tenemos 117 plantadores de iglesias en 11 países diferentes. Tengo testimonios hermosos, podría pasar la noche contándoles de esto, pero para la muestra un botón. Cúcuta, Colombia, en el mes de julio del año pasado se inició un tiempo de oración con vecinos de un barrio de la ciudad de Cúcuta que estaban asustados por el COVID en pleno confinamiento. Ese grupo fue creciendo, se fueron invitando otras personas, se fueron abriendo nuevos grupos. Hace 3 días me llamó Hernán, el plantador, mentoreado por mí mismo de manera personal en nuestra ciudad. Está llegando casi a 60 personas nuevas. Realizamos bautismos. Yo le acompañé a celebrar bautismos el 18 de diciembre, y también le ayudamos a tramitar la personería jurídica, que la recibió antier, 4 meses después de haber sido solicitada. Así que tenemos una iglesia allí plantada en menos de un año, aunque nuestro proyecto es a 24 meses. Y podría pasar la noche mostrándole fotos e historias de plantadores de iglesias que arrancaron el año COVID y establecieron iglesias de 40, 60 personas. Aquí tenemos en la sala a nuestro pastor Antonio Arteaga en Los Ángeles, California, con un número más o menos promedio de esa cantidad de personas, y ya apoyando a un obrero en etnia no alcanzada con una iglesia naciente de 1 año. Nuestro equipo mundial está presente en USA, México, Cuba, Honduras, Venezuela, Colombia, Mozambique, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Suiza y Chipre. Allí podemos ver algunos rostros de aquellos que están haciendo equipo, que están movilizando a sus pastores, algunos 10 pastores, algunos otros a 20, 25 pastores de su organización. Algunos, como el pastor Hugo Quiroz, que está en Suiza, también tiene trabajo abierto en Colombia, Ecuador, Venezuela y África. Así que esos rostros que usted ve allí representan, como el pastor Jacobo Ríos, no solamente una iglesia o su iglesia local, sino que representan una red de influencia y de iglesias dentro del trabajo de apoyo o del movimiento de misión apoyando a obreros en etnias no alcanzadas. Así como el pastor Alejandro Cantoral tiene un grupo, yo siempre me asombro. Empezó con 4, ya van como 25 de sus líderes allí siempre entrenándose con los materiales y las herramientas de misión. En misión actualmente, aquí a un solo golpe de vista, se han registrado hasta ahora más de 1,300 pastores. El último dato que vi por plataforma eran 1,320 pastores que han caminado con nosotros durante 10 meses en el plan Crecer en Misión Pastores, todos los miércoles a esta hora. Bueno, el año pasado era un poco más temprano. También les hablaba de esos más de 100 plantadores
que están siendo entrenados a través del plan de plantación de iglesias. Hoy acabo de enviar 2 cartas de referencia para dar apoyo a la hermana Elizabeth y la hermana Yasmín, que está presente ahora en la reunión desde San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. 2 mujeres que se levantaron en tiempo de COVID con templos cerrados y comenzaron a visitar casa en casa su urbanización. Hoy alcanzan un grupo como de 30 personas. Son un equipo ya de 4 personas en total y ya celebraron bautismos el domingo que acaba de pasar. Así que ellas son parte de esas que vieron la primera materia que les recomendé de misión fue la materia de mi experiencia con Dios. Y luego empecé a mentorearlas a través del PPI y allí están avanzando hace unos 6 meses atrás, en pleno COVID en Venezuela, en las circunstancias que están, 2 mujeres plantando iglesias ya con liderazgo. Pero además, iniciamos 2020 con menos de 40 obreros apoyados en etnias no alcanzadas y aún en medio de COVID, con obreros varados en aeropuertos, con obreros sin recursos, porque las iglesias o los templos se quedaron sin gente y las iglesias sin recursos. Y parecía que todo iba a ser un caos. Fue precisamente cuando decidimos rechazar mentalidad de mendigo y creer que con unos pocos panes y unos pocos peces podríamos continuar alimentando la multitud hambrienta. Y Dios nos ha honrado, permitiéndonos llegar a 80 obreros en etnias no alcanzadas, aún en medio de las circunstancias de COVID. Todo esto debería animarnos porque es el trabajo de los últimos 10 meses y creo que juntos podemos hacer más. Aquí hay varios pastores que nos acompañan por primera vez. Bienvenido. Cada 2 meses tenemos un desafío a caminar juntos en este trabajo. Varios de los que hoy son parte del equipo mundial de misión o quieren convertirse en mentores de plantación de iglesias o quieren plantar iglesias o quieren ser movilizadores dentro de sus organizaciones, comenzaron un día viendo una reunión de misión con alguna clase en particular, como le está sucediendo a usted en esta noche. Bueno, hay varias formas de servir dentro de este movimiento. No necesita abandonar su iglesia local, ni su ciudad, ni su país, ni su denominación, y mucho menos debe dejar de dar su diezmo en el lugar en donde Dios le ha colocado. Puede unirse para ser miembro de misión con una suma tan pequeña como 33 centavos de dólar por día. En mi país es el valor de un café o un tinto, de esos que uno se toma cuando sale a la calle a las 5 de la mañana y le entregan en un vasito desechable por 1,200 pesos. Algo así como brindarle un café a un obrero en una etnia no alcanzada. Usted lo puede hacer al unirse con una ofrenda de $10 mensuales. Lo puede hacer aquí en la página en misión.org/miembros. Pero personas como el pastor Jacobo Ríos, creo que después de la 3ª o la 4ª reunión, estando en Honduras, un país que cuando usted revisa está declarado como el 80% de la población viviendo en índices de pobreza o más bajos de allí, él decidió apoyar a un obrero en el sudeste asiático, ya va apoyando 3, o sea que no está aportando solamente $10 mensuales, sino que está apoyando 3 obreros en el sudeste asiático. También puede sumarse a En Misión ayudándonos a orar. Podríamos ahora enviarle el link aquí para que nos acompañe en las reuniones de los jueves, donde usted puede reunirse y ser parte de ese ejército de los 56 de 12 países, porque creo que todo esto lo logramos en oración. Así que usted puede sumarse a orar, puede sumarse a ofrendar como familia. Algunas familias pastorales apoyan a un obrero con sus ofrendas de familia. Algunos otros deciden con su iglesia
apoyar hasta 4 o 5 obreros al mismo tiempo, como fue el testimonio y ejemplo del pastor Medardo de Santa Marta, Colombia, que está allí en Estados Unidos y realizó un año completo de pacto. O sea, él pactó un año completo de ayudar a sostener 5 o 6 obreros en el sudeste asiático también. Él con su iglesia, una iglesia de menos de 30 personas. También puede unirse a colaborar. Aquí en Misión todos somos voluntarios. Les decía que yo conocí al pastor Tito a través de los materiales de Plan Anual y de Iglesia Celular en el año 2003. Y en el 2015 tuvimos un acercamiento. Yo necesité una cartilla de Iglesia Celular. Cuando eso era solamente correo electrónico, le envié un correo. Me respondió como a los 8 días. Me envió la cartilla que yo necesitaba, totalmente gratuita. Le expliqué lo que yo estaba haciendo. Desde allí comenzamos a acercar nuestra relación. En 2015 soñamos con servir juntos en el equipo de Misión. Y obviamente en Misión no es una agencia de empleo. Yo no le estaba pidiendo trabajo a Tito. Le estaba diciendo que me dejara colaborar con el Misión. Fue así como en el 2020 pagué mi pasaje, $800, desde Ecuador hasta Argentina para ir a participar del Congreso en Salta, Argentina, del Congreso en Misión y entrenar en unos talleres intensivos en plantación de iglesias a un grupo de más de 60 plantadores de iglesias. Así que hasta el día de hoy, como en el año pasado, yo ofrendé durante un año completo, pero también colaboré en mentorear a los plantadores de iglesias. A muchos de los pastores que están presentes, no me dejan mentir de que invertí mi tiempo en asesorarles qué era en Misión, cómo usar las herramientas, también atenderles en algunos temas pastorales, de ministerio, en el área de asesoría, de consultoría. He estado siempre colaborando en Misión en las 3 áreas, orando por etnias no alcanzadas, por el equipo, por los pastores, ofrendando también de mi ofrenda personal y colaborando como mentor y asesor de iglesias en el área de cómo implementar los procesos de crecimiento de las herramientas de la plataforma educativa. Así es de que voy a finalizar solamente invitándole o desafiándole a quien quiera unirse al movimiento en misión a pueblos no alcanzados en esta noche. Yo llevo 26 años en el Evangelio, 23 años sirviendo al Señor, plantador de iglesias en Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina. Y hasta el día de hoy, obrero biocupacional, trabajando con mis manos para sostener mi familia, pero con un corazón misionero, orando, ofrendando y colaborando para llevar el evangelio no solamente a los no alcanzados, sino más aún a lugares que en realidad están totalmente olvidados, aún de la iglesia, del pueblo del Señor, pero no olvidados por Dios. Así que quiero invitarles a tener un momento de oración, que usted incline su rostro y me permita que oremos por un momento. Quizá Dios le está invitando a usted en esta noche a que pueda reflexionar en que sin importar cuántos recursos tenga en su mano, usted siempre tendrá algo, rodillas para orar, manos para dar o un corazón dispuesto para colaborar en el movimiento en misión a pueblos no alcanzados. Voy a orar para que el Espíritu de Dios pueda hablar a su corazón y si le invita, usted sea lo suficiente sensible a su voz para unirse ahora. Padre amado que estás en los cielos, en el dulce nombre de Jesucristo, venimos delante de tu presencia en esta hora. Agradecidos por darnos la hermosa oportunidad de ser parte del movimiento en misión a pueblos no alcanzados. Oramos, Señor, por Andrés Robert y sus oraciones, sus libros, sus conferencias,
que por más de 50 años han estado golpeando la puerta del corazón de tu iglesia para que sea sensible y se comprometa en alzar sus ojos y ver hasta las señas no alcanzadas, Señor. Gracias por la familia Robert representada en Tito, en Andrés, Señor. Hoy oramos por cada uno de ellos, que todos sirven en este movimiento, pero también oramos por cada uno de los miembros de la mesa, por cada iglesia, por cada denominación, por cada pastor, por cada plantador de iglesias, por cada mentor que se está uniendo para ayudar a multiplicar el trabajo del plan anual para el crecimiento y el plan de PPI. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo por todos los obreros que están siendo apoyados allí entre los países árabes de iglesia perseguida, en la India, en el África, allí en el sudeste asiático, en el Amazonas sudamericano. Señor, oramos para que tu espíritu pueda marcar indeleblemente nuestros corazones en esta noche y que nosotros podamos levantar nuestros ojos más allá de nuestras cuatro paredes, Señor. Que podamos mirar hasta las señas no alcanzadas. Lugares donde no hay ni un cristiano, donde no hay ninguna iglesia, donde sostener un obrero, Señor, puede costar menos que lo que invertimos en alimentar mascotas en Sudamérica, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, permite que tu Espíritu Santo pueda movilizar nuestro corazón, Señor. Que podamos sentir, Señor, este fuego tuyo que nos invita, Señor, a abandonar cualquier tipo de mentalidad que nos grite que tenemos tanta necesidad en nuestros propios lugares, que para qué levantar nuestros ojos para apoyar a los que están en el otro lado del mundo, Señor. Precisamente las estadísticas dicen que más de 3.000 millones de personas que necesitan ser alcanzadas pertenecen a los más pobres del mundo. Ayúdanos a entender la primera línea de pensamiento de Jesús al presentar su vida y ministerio allí en Lucas 4:18. He venido a dar buenas noticias a los pobres. Señor, ayúdanos en esta noche, que como pastores, que como líderes, que como plantadores, que como miembros del cuerpo de Cristo, podamos entender que tú colocaste en primacía, en prioridad, darle buenas noticias a los pobres. Y allí no estaba hablando de los pobres en espíritu, porque lo hubiese aclarado el contexto. Estaba hablando de los pobres, de esa palabra que en el original significa acurrucados ante las necesidades básicas de la vida, Señor. Aquellos que no tienen un bocado caliente, Señor, aquellos que carecen de las raciones suficientes de alimento, aquellos que necesitan un pozo de agua, Señor, aquellos que no tienen medicinas, ni carreteras, ni teléfonos, ni lujos, ni zapatos, Dios, ni Biblias, ni cristianos, ni radios cristianas, Señor, ni campañas, ni eventos, ni librerías, ni diferentes versiones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, haznos entender que tú dijiste: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Padre, ayúdanos a dar buenas noticias a los pobres desde nuestro lugar. Invítanos a ser miembros, Señor, de este movimiento que está apuntando a esos lugares. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.